Lo contábamos más temprano, la Suprema Corte de Justicia falló que es constitucional exigirle a Juan Sartori, el senador Juan Sartori, la declaración jurada de bienes de su esposa. La Corporación de Justicia falló por mayoría 3-2 que la solicitud que hizo la JUTEP al senador nacionalista Juan Sartori es constitucional. Aquel que pide que su esposa, Ekaterina Revolovleva, pueda y deba presentar justamente la declaración jurada de sus bienes, como exige la ley 17.060, la ley cristal de los funcionarios públicos. Sartori se niega a presentar la información de su cónyuge, pese a que pasaron 3 años desde que asumió la banca en el Senado y a que la Junta de Transparencia y Ética Pública lo intimó a cumplir con las normativas vigentes. En las últimas horas, a través de su cuenta de Twitter, el senador se expresó contrario a esta definición que tomó la Corte de Justicia, llevando incluso a una cuestión de género. La pregunta es saber qué es lo que va a pasar ahora. Vamos a conversar con Gabriela Dilongo, presidenta de la JUTEP. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Por favor, es un gusto para nosotros recibirla esta mañana. Doctora, luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia, ¿en qué punto está la condición de Sartori o la situación de Sartori frente a la Junta de Transparencia y Ética Pública? Bueno, el Sartori en la Junta tiene 2 expedientes. Uno es respecto a la declaración jurada propiamente de él, que se está estudiando por una denuncia presentada por un ciudadano de hace un tiempo, que plantea discrepancias con lo que él declara y otras sociedades que surge públicamente de que él posee. Eso por el lado de la declaración jurada, digamos, de él. El expediente referido a la declaración jurada a la cónyuge fue lo que él presentó, interpuso la acción de inconstitucionalidad. Y bueno, ahora a raíz de que la Suprema Corte ya emitió su fallo y mantiene que es constitucional, como la JUTEP consideraba en su oportunidad por el anterior directorio. Ahora el jueves tenemos la sesión de directorio, allí se va a decidir los pasos a seguir. Pero si aplicamos la ley, la 17.060, los pasos serían, si estamos de acuerdo todos los integrantes, obviamente, del directorio, sería aplicar la ley 17.060 con la redacción dada por la ley 19.797, que es el año 2019, por la cual hay que intimarlo a Sartori a presentar la declaración jurada de su cónyuge y tiene 15 días hábiles. Si no la presenta, en ese caso se declara omiso y las consecuencias son no solo que obviamente se publica en la página de la JUTEP como omiso, sino que se notifica en este caso al Parlamento que ya tiene la calidad de omiso y por tanto, según lo que dispone el artículo 16, tienen que efectuarle la retención del 50% de su sueldo y tomar las medidas disciplinarias pertinentes, que eso es debido a que la propia ley determina que la no presentación de la declaración jurada es una falta grave a nivel administrativo. Entonces ahí ya es un tema después del Parlamento que cumpla no solo con la retención del 50%, sino con las medidas disciplinarias que entiendan a nivel administrativo que tienen que aplicar, y eso dependerá de la reglamentación que tenga el Palacio, ¿no? Ajá, o sea, en rigor la JUTEP no tiene poder sancionatorio. No, la JUTEP el único poder que tiene es declararlo omiso y en ese caso mandar o comunicar al organismo para que sí cumpla con lo que establece la ley, que es la retención del 50% del sueldo. Que no creo que pase en este caso, pero sí nos ha ocurrido que en otros omisos no parlamentarios de otros funcionarios, no tampoco políticamente conocidos, cuando el organismo no cumple con la retención del 50%, la JUTEP queda sin poder obligar a que presenten la declaración, y hay en realidad funcionarios públicos que no presentan declaración desde el 2016, o sea, de muchos años,
que creemos que es una situación que no corresponde, porque si no entonces es, bueno, estoy en una lista de omisos y ya está, y si igual me tienen que retener y el organismo no me retiene, entonces en la rendición de cuentas esta última, la JUTEP pide un articulado en el que plantea sancionar al organismo que no cumple. No, el funcionario ya tiene la sanción del 50% del sueldo, de retención del 50% del sueldo, pero dijimos, bueno, si no está cumpliendo, no es que no esté cumpliendo, el funcionario no cumple con presentar la declaración, pero quien no está cumpliendo con la retención del 50% es el organismo. Entonces planteamos multar al organismo. Así también logramos que todo el mundo cumpla con esa declaración. Doctora, el senador Sartori, luego de conocido el fallo de la Suprema Corte de Justicia, publicó un tuit en el que atiende varias cuestiones. Usted ya lo leyó seguramente, yo le voy a referenciar algunos tramos a la audiencia que nos está escuchando. Dice que le parece a Sartori que el circo político crece cuando se acercan las elecciones y reitera, tal vez en lo central, no va a pedir ni va a obligar a su esposa, con la que tiene separación de bienes, a que presente nada. Es arcaico que en pleno siglo XXI se considere, dice Sartori, constitucional que el marido tenga que obligar, y esto lo pone en mayúsculas, a que la mujer haga algo en contra de su voluntad. ¿Es de recibo el comentario que hace el senador Sartori atendiendo lo que explica, lo que expone en negro sobre blanco la ley Cristal? Bueno, en primer lugar, no es algo que se está planteando ahora por un tema político. El expediente de Sartori creo que es del año 2020 o 2021. Viene del anterior directorio, así que no es algo que se plantea ahora. Ahora es porque justamente salió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Pero la JUTEP tiene esos expedientes desde años atrás. Con respecto a el otro punto es que todos los funcionarios públicos y más los legisladores saben que cuando asumen una determinada función están obligados a cumplir con varios requisitos, ¿no? Y lo más importante, yo no lo veo desde el punto de vista de que tiene que obligar a su esposa. Las legisladoras mujeres presentan las de sus maridos, o sea, estamos en la misma, y creo que él apunta a eso cuando en realidad el punto focal que establece la ley y está en todos los antecedentes de la ley 17.060, cuando una comisión parlamentaria estudió todo el proyecto en el año 96, la ley es del 98, pero del 96 se creó ese comité que estudió todo el tema, y el fin de la 17.060 es justamente la transparencia. Entonces, la lucha contra la corrupción. Entonces, no, acá no hay un tema de obligar o no obligar, acá hay un tema, un fin único, un interés general que permite limitar los derechos individuales, porque hay un bien fundamental más importante que es el interés general, y que en este caso es que los legisladores sean transparentes en todo su accionar. Entonces, tenemos no solamente el caso de que pueda haber un enriquecimiento de algún legislador, sino también, como planteaba ayer, que puede haber un tema de intereses, de conflicto de intereses. Un legislador puede votar o presentar ante el Parlamento un proyecto de ley que beneficie a, por ejemplo, una empresa de su cónyuge. Entonces, allí no es que haya un tema de enriquecimiento y de corrupción, pero sí hay un tema de conflicto de intereses. Entonces, la única forma de que se pueda transparentar todas esas situaciones es a través de las publicaciones de la declaración jurada, no solo del obligado, sino de su cónyuge, y hay otros países que obligan también a la presentación de la declaración jurada de sus hijos mayores. Sí. Justamente con el fin de que, bueno, estudiar las posibilidades o va a ser más transparente la actividad del legislador mientras está en la función pública, ¿no? Doctora, de la actual legislatura, ¿hay algún senador de los 31 o algún diputado de los 99 que no haya presentado su declaración jurada y la de su cónyuge? No, que yo sepa, no. No, que yo sepa, por lo menos de que yo ingresé, no. Y creo que no hay ninguno
ningún omiso. Los omisos están todos en la página de la JUTEP, todos ingresan, cualquiera puede ingresar y ver todos los omisos que hay. Obviamente muchos son funcionarios que nadie conoce, a veces puede haber alguno más conocido, pero públicamente no, pero no, estoy casi segura que no hay ningún senador ni diputado. O sea que en los 130 legisladores más el presidente de la República, no hay ningún senador o diputado omiso salvo Sartori. Estoy casi segura, eso lo tendría que confirmar en estos días, pero estoy casi segura de que no hay. Ajá. Doctora, a usted como ente regulador, digamos, o ente perseguidor o ente celador, digamos, de esta materia, ¿le interesaría poder contar con poder sancionatorio? Y se lo pregunto desde esta perspectiva también, que es, ¿usted le va a notificar al cuerpo que integra el omiso de que, donde además el omiso conforma un partido que tiene mayoría parlamentaria, para que le apliquen o no le apliquen una sanción? Bueno, es el gran tema que yo planteo desde que ingresé a la JUTEP, ahora en febrero de este año, y que vienen planteando los directores, principalmente la presidenta anterior también, y creo que todo el directorio, seguro todo el directorio, que es un tema del sistema político, ¿no? Porque si el sistema político quiere que realmente la JUTEP cumpla con todos los cometidos que tiene, es necesario que se la apoye, como siempre digo, por lo menos no solamente económicamente, sino con un tema de recursos humanos. La JUTEP cuenta con 11 funcionarios. Entonces, ningún organismo que tiene todas las funciones que tiene la JUTEP, más a partir de fines de 2019, porque al modificarse la ley 17.060 por la ley 19.797 en septiembre de 2019, amplió los cometidos de la JUTEP, casi cuadriplicó los cometidos de la JUTEP, y antes del 2020 eran 17 funcionarios, ahora somos 11 funcionarios. Entonces, cuando me ha tocado intervenir a nivel internacional y manifiesto que somos 11, se me quedan mirando con los ojos abiertos, como diciendo cómo hacen para poder cumplir y analizar todo el tema de corrupción con tan pocos funcionarios. Por ejemplo, Paraguay, que tiene más o menos un poco más de población, sí, pero el organismo que es parecido a la JUTEP cuenta con 100 funcionarios. ¿Ah? Todo a nivel sudamericano, ningún organismo parecido a la JUTEP o que cumpla funciones del estilo de la JUTEP cuenta con menos de 30 funcionarios. ¿Ah? Solo Uruguay cuenta con 11. Entonces, ese es un grave problema, porque, por ejemplo, nosotros no cumplimos con la investigación de las declaraciones juradas. Nosotros publicamos las declaraciones juradas, pero en realidad tendríamos que no solo publicarlas para que el ciudadano las vea y las analice, sino también tendríamos que nosotros estudiar cada declaración jurada que se publica. Eso es un punto interesante, doctora, porque en el tuit de Sartori, dice, y mi declaración jurada está completa y aprobada por JUTEP, y completa y aprobado lo pone en mayúsculas. No, en realidad ese es el gran problema de la JUTEP. Nosotros publicamos, no es que se aprueba, se reciben y se publican. ¿Ah? Así como se reciben, se publican las que la ley obliga, como les decía, la ley 19.797, obligó a publicar más de 800 declaraciones juradas. Antes se publicaba solamente la del presidente y vicepresidente. Por lo tanto, no había ningún problema de gestión respecto a eso, porque eso lo podía hacer un funcionario cuando comenzaba un nuevo periodo de gobierno, cada 2 años, que tienen que presentar la declaración jurada, y al cese. Este tema de que a partir del 2020 tienen que presentar más de 800 declaraciones juradas que se publican, hace que se publican y que tienen que presentarla, como les decía recién, no solamente cuando inician la función, sino a los 2 años y al cese, y esos 800 funcionarios no cesan al mismo tiempo, como puede ser el presidente y vicepresidente, claro, sino que constantemente están cambiando. Entonces, eso hace que la JUTEP ya tenga que tener, de los pocos funcionarios que tiene
tiene que tener destinados para ese tema a un funcionario que tiene que estar haciendo todo lo que es la omisión de cada declaración jurada, tiene que estar omitiendo los datos personales para después publicar. Entonces, la JUTEP no estudia, no tiene capacidad, no solo no tiene capacidad en lo que refiere a recursos humanos, no tiene capacitación. En la JUTEP no hay nadie que sepa el tema de estudiar en una declaración jurada los riesgos. O sea, en rigor la JUTEP recibe el documento y no explora que lo contenido en ese documento sea efectivamente cierto. Vuelvo aquí al caso de Sartori. Efectivamente cierto tiene que ser porque es una declaración jurada. Pero sí, obviamente, tenemos que corroborar. ¿Por qué? Porque puede ser una declaración jurada que en caso de que no sea real o que no coincida con la realidad y que sea comprobable, ahí tendríamos ya un tema penal por una declaración jurada falsa y todo lo demás. Pero vuelvo a ese asunto, doctora, porque esa denuncia que usted decía sobre el expediente del propio Sartori se plantea en la declaración jurada de Sartori que el único ingreso que tiene es el salario como legislador, pero a la vez declara un patrimonio de X cantidad de millones de dólares, ¿no? Exacto. Sí. No hay correlación entre una cosa y la otra, digamos. Exacto. Ese es un expediente que está a estudio y la vocal del directorio presentó, creo que fue hace 2 semanas, todo un estudio de empresas que el legislador posee y que no habrían sido supuestamente declaradas en el documento, no en la declaración jurada. Eso es lo que se está estudiando. Pasó ahora a asesoría jurídica, a efectos de que haga un estudio de eso, y bueno, después seguiremos con el directorio viendo los pasos que se tienen que seguir aplicando respecto a la declaración de él, que es un tema más específico de su declaración. Si bien la declaración jurada, y esto está bueno aclararlo porque leyendo la sentencia, es una sentencia muy extensa, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que toca muchos puntos muy interesantes, pero hay que ver qué criterio tiene obviamente el directorio el jueves, pero desde mi punto de vista jurídico, la declaración jurada, de acuerdo a lo que dispone el artículo 12 de la ley 17.060, en la redacción dada por la 19.797, la declaración jurada es una sola, ¿sí? O sea, no es que hay una declaración jurada del obligado y otra del cónyuge. Cuando ese artículo 12, determina el contenido de la declaración jurada, cuando dice que determina el contenido de la declaración jurada del obligado, dispone que es, por ejemplo, los bienes muebles o inmuebles que posea el obligado y su cónyuge. O sea, están en una sola declaración jurada. Es más, cuando son bienes gananciales, vienen en el mismo formulario y firman los dos el mismo formulario. Sí. A veces cuando son hay separación de bienes, vienen en formulario distinto porque son bienes independientes. Otros los hacen igual juntos, la misma declaración, pero pone propio 100%, propio del cónyuge, propio del obligado. Depende cómo se haga la presentación, pero creo, por lo menos mi criterio, por lo que surge del artículo 12 de la ley, es que es una sola declaración jurada, no es que son dos. Gabriela Dilongo, presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes.